Hola, hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? ¿Cómo se sienten? ¿Sabes? Creo que esa pregunta con la que nos dejó José al salir hace como reflexionar un poco, ¿no? ¿Cómo sentimos? ¿Cómo nos sentimos hasta ahora? Y a mí me dejó sentada la pregunta y quiero un poco reflexionar en eso porque, ¿sabes? Esta fecha o estas navidades a veces puede parecer que todo está muy oscuro, ¿sí? Y pareciera que podemos pasar una Navidad muchas veces que estamos conectados con la fecha, con el día, con lo que estamos haciendo, pero realmente podemos estar desconectados porque pareciera que en un mundo donde la conexión se vuelve primordial, muchas veces esa misma conexión hace que nos perdamos del verdadero sentido de la Navidad y nos mantiene simplemente aislados pensando en algo que está ocurriendo, que puede ocurrir o que va a ocurrir, y esa expectativa simplemente nos mantiene en el día a día. Y, ¿sabes? Recuerdo, eso me conecta con esta época de Navidad, en saber qué es aquello que realmente representa la Navidad para cada uno de nosotros. Y nosotros podemos tener una realidad diferente de esas Navidades. Así que me vengo a esas primeras Navidades cuando somos niños. Las Navidades de niños pareciera que son maravillosas porque, ¿sabes? Los niños no estamos pensando en muchas cosas. Así que viene un recuerdo de mis Navidades de niño en La Guaira. Era el 24 de diciembre. Mi papá nos decía, mira, me toca trabajar. Y a él le tocaba trabajar y lo que hacía era que nos decía, vámonos todos. Y nos íbamos todos al aeropuerto. Y ahí pasábamos la Navidad. Recibíamos la Navidad en el aeropuerto y nosotros corríamos por el aeropuerto mientras mi papá trabajaba. Todo el mundo estaba pendiente de nosotros y disfrutábamos mucho ese tiempo de Navidad allí en ese lugar. Aunque realmente mi papá lo que estaba era trabajando, nosotros estábamos disfrutando y hacíamos que esa Navidad era especial. Recibir la Navidad en el aeropuerto era algo maravilloso, algo que sin duda nos llamaba mucho la atención y a medida que va pasando, y no sé si te ocurre, y vamos creciendo, las navidades se vuelven un poco diferentes, ¿no? Vamos adquiriendo algunas responsabilidades y las navidades ya no son como las que cuando éramos niños, que simplemente nos tocaba disfrutar de la Navidad. Ahora toca que si queremos disfrutar de la Navidad, nosotros tenemos que hacer que la Navidad se pueda disfrutar. Y yo no sé si te ha pasado, pero hasta este minuto de estas fechas, yo estoy cansado. Ya no aguanto más. Hemos estado en un ritmo, ¿verdad? Un ritmo, compartir de Navidad, compartir del grupo, compartir con la gente que tiene que compartir, que sal para allá, que hay otro compartir, que mira que... De hecho, algunos de ustedes van a salir de aquí hoy para un... ¿Viste? Y estamos en ese rumbo. Y realmente cuando José me dice, mira, voy a dejar esta pregunta, y le quise hacer así como, pero ven acá para echarte el cuento cómo me siento. Y la realidad es que me sentía cansado, me siento cansado porque hay muchas cosas que ocurren. Y así también puede ser la Navidad, puede ser un tiempo de sentirnos cansados, puede ser un tiempo como niños de sentirnos corriendo y disfrutando de todo porque no nos tenemos que preocupar por nada, pero también conecto con esa época de Navidad donde nos mudamos a Barquisimeto y la Navidad era entonces el espacio donde teníamos como familia para reunirnos y compartir. Ese era el espacio. Entonces, mi papá siempre venía en Navidad y nos reuníamos acá y aquí entonces pasábamos la Navidad. Hasta que llegó ese día que no lo pensábamos, que iba a suceder en algún minuto. Y fue ese momento donde mi papá dijo, esta Navidad no puedo ir con ustedes. Me toca trabajar, así que no voy a poder viajar. Y ¿sabes? Esa Navidad no era lo que más esperábamos, no era el momento para el cual estaba preparado. No estaba preparado para esa Navidad sin mi papá. ¿Sabes? No estaba preparado para esa Navidad donde mi padre no estaría con nosotros, no nos iba a acompañar, no iba a estar en la mesa, no íbamos a pasar ese tiempo que era especial estar allí y saber que él no iba a estar. Entonces esas Navidades se volvían oscuras, se volvían un poco difíciles el saber que no está. Y aunque toda la fiesta, aunque todo era celebración alrededor de eso, realmente eso lo que hacía era anestesiar el dolor que sentíamos. Así que era una Navidad que anestesia
pero que realmente no sana lo que podemos estar sintiendo. Y sabes, así podemos sentirnos algunos de nosotros en este tiempo, con algo que todavía nos queda hacer, algo que está pendiente, algo que sentimos que no termina, un parte médico que tal vez nos cuesta y seguimos luchando porque creemos que algo nos falta en esta Navidad, pero vamos, estamos en Navidad y en Navidad debemos estar felices. Es la época más feliz del año, eso se nos enseñó. Pero nosotros entendemos que hay un fundamento y hay un principio central dentro de la Navidad, que tiene que ver no con lo que el mundo celebra, sino con lo que nosotros sabemos que se celebra. Por eso estamos hoy en la segunda parte de nuestra serie, Los 3 regalos de la Navidad. Y la semana pasada José destapaba ese primer regalo, que era poder anticiparnos a lo que ya Dios tiene para nosotros. Y nos daba ese regalo de la anticipación. Ya hablamos de algo que se llama la anticipación santa. Y esa anticipación santa básicamente es la expectativa, y esa expectativa se vuelve una certeza de que Dios está preparando algo bueno junto con la alegría y el misterio de cómo y cuándo llegará. Y me encantaba el desafío que nos dejaba José, porque él decía, mira, yo quiero que ustedes puedan tomar en un regalito, un sobrecito o algo, guardarlo allí y ponerlo allí, y cada vez que ustedes vean ese sobre, ese regalo, oren por eso, entendiendo y teniendo la certeza de que Dios va a hacer algo con eso que tienen allí. Y esa es la expectativa de esa anticipación, que podemos tener la certeza de que Dios está haciendo y preparando algo bueno, y nosotros poder esperar con alegría, con gozo, eso que Dios está esperando. Y eso es maravilloso, porque es como se relata toda esta historia en la palabra. O sea, toda la Biblia habla acerca de ese regalo maravilloso que nos vuelve a conectar con un Dios bueno, un Dios que quiere reconciliarse con cada uno de nosotros. Así que Él envía un regalo para poder conectarnos nuevamente. Y esa promesa y ese regalo que también está anticipado y que fue anticipado a través de los profetas, llegó un tiempo hace más de 2000 años donde se cumplió precisamente lo que hace más de 2700 años se había anunciado a través de un profeta. Y los escritores de la palabra empiezan a hablar un poco acerca de eso que sería dado al pueblo. Ese consolador o ese Mesías que tanto estaba esperando el pueblo era revelado en un niño, era revelado en ese acontecimiento de la Navidad. Y me encanta cómo lo relata Mateo en el capítulo 1, versos 22 y 23. Dice, todo esto sucedió refiriéndose al nacimiento de Jesús. Todo esto sucedió refiriéndose a ese nacimiento. La Virgen que se le presentó el ángel y le dice, mira, vas a concebir un hijo a través del Espíritu Santo. Ese cuento va con José, que era el prometido de María, y María le dice, mira, estoy embarazada pero del Espíritu Santo. Así que José quedaba con un poquito de suspicacia y como que no entiendo mucho esto, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ese ángel se le presenta a José, el ángel le dice a José, mira, lo que ella te está diciendo es verdad, así que tienes que creer, confía. José confía, cree, y hay algo maravilloso, ese regalo, ese Salvador del mundo que se nos es dado. Pero fíjate, todo esto sucedió, esto había sucedido para que se cumpliera. Y me encanta esta declaración de que algo que ya se había dicho hace más de 400 años atrás, en este momento, se estaba cumpliendo a través del nacimiento de Jesús. O sea que una vez más es real lo que estaba pasando. Ya se había anunciado, ahora se está cumpliendo lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un niño y lo llamaremos Emmanuel, que significa Dios con. Y esta es una gran afirmación. Fíjense que entonces ese niño, ahora imagínense usted un bebito bellísimo, hermosísimo así, ese niño es Dios con nosotros. Y era simplemente un bebé que necesitaba asistencia, un bebé que había nacido en ese pesebre, ¿verdad? Donde no lo fueron a recibir los grandes monarcas de la época, sino que era un grupo de pastores que se le había sido revelado. Luego llegan los sabios del oriente y se le presentan al niño para traer los regalos, para que se cumpliera todo lo que se había dicho para este
Mesías. Y eso es maravilloso. Me gusta también cómo Juan lo relata, porque Juan dice en otro contexto diferente, que este verbo, que esta palabra, que este Dios que ya era el Dios del principio, ese verbo se hizo hombre. Entonces podemos ver cómo se cumple una profecía, pero cómo también entonces la palabra, lo que había sido desde el principio, se hace hombre y habitó entre nosotros, es decir, caminó por esta tierra, estuvo presente, llevaba sol, se acostaba en las noches, se levantaba en la mañana temprano, o era igual que tú y que yo. Dice, y habitó entre nosotros y hemos contemplado, y esto es maravilloso. Dice, hey, ¿y sabes qué? No solo que se hizo hombre, sino que nosotros hemos contemplado, hemos podido ver, hemos podido ser testigos de su gloria. La gloria que corresponde al unigénito del Padre. Entonces Juan lo que hace es que confirma que esa gloria que solo le pertenecía al Hijo de Dios, la pudieron contemplar ellos a través de la vida de Jesús. Juan está escribiendo algo que ya ellos habían visto como discípulos, y eso es maravilloso. Dice, lleno de gracia y verdad, lleno de gracia y verdad. Y todo esto entonces confirma un regalo que se nos había dado, y del cual entonces el profeta Isaías hace 2600, 2700 años atrás habla acerca de que he aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y lo llamará su nombre Emmanuel. Y eso es maravilloso, porque fíjense cómo cada una de estas etapas o de estos procesos dentro de la Escritura va reflejando hasta este tiempo donde nosotros nos reunimos para celebrar la Navidad. Amigo, que tal vez tienes poco tiempo viniendo a este lugar y te dices, wow, esto está chévere. Sí, mira, es un sinfín de acciones que tú dices, hey, ¿cómo es posible que esto se haya cumplido y hayamos pasado por todo este proceso hasta llegar al año 2025 después de Cristo? Porque la historia se partió en dos después de este acontecimiento, después del nacimiento de esta persona que fue predicho años atrás. Hoy la historia la podemos ver dividida en dos, gracias a este acontecimiento. Y sobre ese acontecimiento de este Jesús que marcó un antes y un después en la historia, nos reunimos en torno a la Navidad. El profeta Isaías, en Isaías 9, en el verso 6 dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Él dice, hey, ha nacido, fue un niño, un bebé que se dio, que nació, pero también que se concedió. Es decir, cuando decimos que se concedió, era porque ya existía. Se concedió el Hijo de Dios. La soberanía reposará sobre sus hombros y se les dará. Y entonces aquí viene con una identidad para este Jesús. Dice, y se les darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y esos son nombres maravillosos para una persona. Pero veámoslo ahora en el hecho del niño. De un niño que tenía que valerse de su padre o de su madre para poder alimentarse, para poder asearse. Y este era el Mesías. Pero en ese momento era un niño. Un niño que nació de una virgen, que nació en un establo y que ahora hay que darle pecho para que viva, pero también hay que ayudarlo a hacer sus necesidades, pero ese niño ahora tiene la gran responsabilidad de consolar o de ser el mediador entre Dios y el ser humano. Pero era un niño. Y yo no sé cómo nos puede hacer sentir esto, porque conocemos el final de la historia, pero plantéate por un momento en ese niño Jesús, ¿sí? En ese espacio donde tenemos al niño Jesús que se hizo hombre, que estuvo allí, que habitó entre nosotros y que estaba jugando y que no me imagino que en aquel momento llegaba la temporada de la Navidad y empezaba a celebrarse su nacimiento, sino que celebraban simplemente un cumpleaños más, un año más de vida de este Jesús. Y en torno a eso podemos ver cómo crece
y entonces su gloria se empieza a manifestar. Y este niño, que ahora es un hombre, empieza a llevar un ministerio, empieza a hablar acerca de cómo él viene a ser la representación de Dios en la tierra. Y algo que me encanta es que pasó por los problemas que tú y yo pudimos haber pasado. Esta semana alguien me preguntaba y me decía: Fran, ¿tú crees que Jesús se pudo haber negado ir a la cruz? Y yo, buena pregunta. Vamos a preguntarle al pastor José. No, yo le dije: mira, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él en ese minuto, antes de ir a la cruz, ora al Señor y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Imagínate lo que él sabía, lo que se venía, que él mismo le ora a Dios y le dice: Señor, si es posible, pasa de mí esto que me toca enfrentar ahora, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Él sabía, él tenía el propósito claro para qué venía. Él venía para rescatarte a ti, para rescatarme a mí, para rescatarnos a todos. Y ese pago de ese rescate tenía que ver con la cruz. Ahora, en un momento de humanidad, él simplemente pensó: Señor, ¿y no podemos hacerlo de otra manera? ¿Sí? O sea, no hay una forma más fácil. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto es interesantísimo, porque ahí nos damos cuenta que realmente era una persona que era 100% humano y 100% divino. Era 100% humano. Sintió hambre, sintió ira, sintió ganas de llorar, sintió tal vez temor de pasar por la prueba de la cruz en ese momento, angustia, pero también hizo milagros, pero también caminó sobre las aguas, calmó los mares, sanó los enfermos. Era increíble ver, me encanta cuando dice que no tendríamos libros en el mundo entero para describir todo lo que Jesús hizo durante esos 3 años de ministerio. No habría libros en el mundo para poder colocar todo lo que Él hizo. Entonces, cuando yo me pongo en esa perspectiva, lo que leo dentro de sus milagros se queda corto comparado con todo lo que Él pudo hacer y lo que Él hizo realmente. Y si quieres saber todo lo que hizo, pregúntale. Y si quieres preguntarle, acéptalo. Y si quieres aceptarlo, confiésalo. Y estarás en la eternidad junto a Él. Y le podrás decir: Señor, ahora sí, estoy preparado, cuéntame todo. Dime todo. Porque lo que sí sucedía con este regalo y con Jesús en nuestras vidas es que Jesús realmente es la presencia que rompe toda oscuridad. Cuando estamos en su presencia, entonces todo aquello que para nosotros se puede volver oscuro, que para nosotros puede ser una debilidad, en su presencia se alumbra. En su presencia podemos creer. En su presencia podemos sanar. En su presencia podemos estar llenos de Él. Y créeme, no importa la silla que esté vacía, si estamos en su presencia, Él promete que llenará cualquier vacío en nuestras vidas. Y a este niño del cual el profeta Isaías hablaba, entonces, él le daba nombres. Imagínate darle nombre y darle identidad a este niño a través de esa profecía. Y uno de los primeros o de los nombres que le daba es que él dice: mira, este niño que está allí, él va a ser un consejero admirable. Es un consejero que vale la pena admirarlo. Y esto me encanta porque, vamos, vivimos en un mundo lleno de consejeros, de reels. Búscate un reels ahí para ver qué dice. Pregúntale a la IA a ver qué te dice la IA de eso. Yo sé que los que están utilizando IA le han preguntado una oportunidad a la IA: mira, me salió esta peca aquí, cuéntame qué es esta peca. Y se han tomado una foto para preguntarle a la IA: y dame el tratamiento. Y la IA te da un tratamiento. Voy a hacer un paréntesis aquí. Estaba un amigo la semana pasada, me escribe:
Fran, está pasando. Y yo, ¿qué? Está pasando. ¿Pero qué? No vive en Venezuela. Así que me empieza a mandar un poco de noticias, pero muchas. Y yo decía, Dios mío, ¿dónde está sacando este hombre todas estas noticias? Yo le digo, epa. Entonces me dice, no, Fran, mira todo esto. Me empieza a mandar con horas, detalles y todo lo demás. Y yo, Dios mío, ¿será que yo no estoy en Venezuela? Así que escuchando las noticias, yo empiezo a replicar esas noticias también con otra persona. Le decía, oye, confírmame esto. Y la persona me decía, no, Fran, eso no es así. Y yo le digo, epa, estoy confirmando lo que me estás enviando y no es así. Me dice, perdóname, es que le dije a la IA que cada 10 minutos me diera información. Y empezó a generar información que no era correcta. Y le devolvía la información a esta persona, simplemente para obedecer la orden. Y me dice, no, la regañé. Y yo le digo, ajá, ¿la regañaste? ¿Y qué te dijo? Me pidió perdón. Ajá, ¿y qué hiciste? La perdoné. Imagínate, ¿ves? Imagínate dónde estamos, que fíjate que entramos y estamos allí. Escucha, estamos viviendo hoy por hoy ese momento. Cuando tenemos al consejero admirable. Escucha algo. Tienes una muy buena opción. Pero por otro lado, tienes la oportunidad de consultar al consejero admirable. Que es toda verdad. ¿Sabes qué sucede? Que la otra opción es mucho más rápida. Y nos han enseñado que todo lo necesitamos de manera inmediata. Pero este pueblo tuvo que esperar 400 años para ver nacer al Mesías. ¿Y sabes por qué no creyeron en el Mesías cuando le fue revelado? Porque ellos esperaban a alguien grandioso, a alguien que arrasara. Y se olvidaron que la profecía decía que el que iba a llegar era un niño. Y ese niño iba a ser el consejero admirable. ¿Y sabes qué hizo ese niño? Empezó a dar consejos. Lo increíble es que este niño decía que sus consejos realmente no eran consejos humanos, sino que él mismo era la sabiduría encarnada de Dios. Él dice, yo voy al Padre y por eso vengo a ustedes. Yo soy la sabiduría encarnada, decía el Señor. Él estaba allí. Y muchas veces necesitamos ir a su presencia para poder tener esa sabiduría que tanto anhelamos. ¿Por qué? Porque Él dice, si necesitas sabiduría, pídansela a ChatGPT. ¿Verdad que no dice así? Él dice, si necesitan sabiduría, pídansela y Él se las dará abundantemente. Entonces, lo tenemos allí. ¿Sabes? Este regalo de la presencia de Jesús en nuestras vidas nos da la respuesta. ¿Por qué? Porque Él tiene las respuestas al dilema que nadie más puede resolver. A esas preguntas que tú y yo tenemos, las que más nadie puede resolver, Él tiene las respuestas. Él tiene la respuesta. Él simplemente dice, hey, aquí estoy. ¿Quieres un buen consejo? Yo doy consejos admirables. Por eso mi nombre es Admirable Consejero. Y luego habla de otro nombre, dice, yo soy el Dios fuerte, el Dios fuerte. O sea, aquel que puede vencer la muerte, aquel que es capaz de decir, ¿saben qué? Aquí donde ustedes me ven, yo voy a ir a la cruz, me van a matar, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y lo voy a cumplir. Y creemos en Jesús porque fue a la cruz y cumplió lo que Él había dicho, yendo a la cruz, muriendo en la cruz,
pero levantándose de la muerte al tercer día. Y por eso nosotros estamos reunidos en este lugar. No nos reunimos en este lugar porque sea sabroso estar aquí, porque no, nos reunimos en este lugar y esta es la conciencia por la cual nos reunimos. Porque ese Jesús que dijo que nos iba a restituir, que nos iba a rescatar, lo cumplió, resucitó, partió. Y cuando partió dijo, y no se preocupen, yo vuelvo. Así que si Él dijo que volvía, Él va a volver, porque Él nunca miente. Él no es un Dios para mentir. Y nos ha reconciliado, por lo tanto no es un niño débil que está ahí, ay, este es el Dios fuerte, y él, gaga. No, es un Dios fuerte. Es el Dios que con su voz levantó a Lázaro. Es ese Dios que dijo, este templo se destruirá y al tercer día lo reconstruyo. Y vendrá por segunda vez. Mira, es ese Dios que puede decirte a ti, te libró de tu pecado. Es aquel Dios que puede quitar aquello que te tiene atado, que te tiene perjudicado, que tú dices, pero es que yo no entiendo cómo hacer con eso. ¿Sabes qué? Dios es un Dios fuerte, tiene poder. Y Él puede quitar de encima, Él puede quitar de ti todo dolor, todo pecado, toda enfermedad. Él tiene el poder para hacerlo. Porque ese niño, ese regalo que se nos fue dado, Él tiene el poder para vencer el pecado, a Satanás y a la muerte. Ese es el regalo que nos fue dado. Esa es la Navidad. Pero es en su presencia que nosotros podemos hacernos parte de ese regalo. Él es Padre eterno. Me encanta porque en la traducción del original lo puedes leer como Padre de la eternidad. O sea, Él era antes de, ya Él estaba, ya Él existía. Y, ¿sabes? Él nos ama. Él nos ama con un cuidado paternal, tierno y protector. Eternamente. Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Sabes, no importa quién falte en la mesa, porque mi Padre eterno nunca me va a dejar. Él siempre va a estar contigo, va a estar conmigo. Es doloroso porque no estamos preparados para eso. Queremos en la Navidad que todos podamos estar, y a veces no es así. A veces queremos pasar una Navidad donde no haya enfermedad, pero posiblemente tengamos enfermedad. Queremos una Navidad donde haya, no sé, abundancia y a lo mejor no la hay. Pero el mejor regalo que podemos tener es su presencia, porque Él representa la eternidad. Él nos ha dado un paso por esta tierra, pero con Él podemos estar seguros de la eternidad, porque Él nunca nos va a dejar. Él ha prometido estar con nosotros hasta el último día. Y sabes, por eso se vuelve para nosotros entonces el príncipe de paz. Es ese que aún en medio de la tormenta tenía calma. Haga así conmigo, así. Hágalo. Él promete paz. Él es el príncipe de paz. Él es el único que puede llenar cualquier vacío que tú y yo podamos sentir. Cuando estamos conectados con Él, entonces podemos estar tranquilos, aunque
pareciera que todo esté roto, Él simplemente promete darnos paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero es en su presencia que podemos apropiarnos y llenarnos de esa paz. Y debemos recordar que la verdadera paz no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de justicia y paz con Dios. Es que fuimos restituidos, es que fuimos justificados, es que tenemos paz con Dios a través de su Hijo. Es que Jesús fue a la cruz y tomó, yo a veces lo quiero ver de esa forma, tomó a Dios del hombro, tomó al hombre del hombro y dijo: aquí estoy. Aquí estoy. Porque quiero justificar esto que está pasando. Y me encanta cómo lo dice el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los romanos. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque fuimos justificados por la fe. Fe, certeza de lo que espero, convicción de aquello que no puedo ver. Y esa fe, que era esa certeza de aquello que esperábamos, era esa convicción de aquello que aún no podíamos ver, era esa promesa, era eso que se había revelado a Isaías cuando él decía: hey, ¿saben qué? Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Sobre sus, no sobre mis, sino sobre sus hombros. Quiero hacerte una pregunta. Si entonces la soberanía reposará sobre sus hombros, ¿quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna realmente tu vida? ¿Quién está gobernando? ¿A quién le estás dando la autoridad para que gobierne en tu vida? Y vamos, este es el regalo de la Navidad. Es entender que poder estar en su presencia, poder estar conectado con Él, marca realmente toda una diferencia. Por eso el regalo de la Navidad no es que tus problemas desaparezcan, es que Dios aparece en medio de ellos. Es Dios el que está obrando con esa fe, certeza de lo que espero, convicción de lo que no podemos ver. Él es el que está allí. Por eso Mateo, cuando relataba y decía: hey, ¿saben qué? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Con nosotros. Jesús es la presencia que rompe la oscuridad. Y hay tres cosas, hay tres pasos que podemos entender y que queremos entender, queremos que entendamos para poder vivir en su presencia. Vive en su presencia. Lo primero que necesitamos entender es que Dios es con nosotros. Dios es con nosotros. Dice Hebreos en el capítulo 4, verso 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz, no es incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. ¿Sabes por qué? Porque pasó por esta tierra, porque vivió siendo un hombre, porque sintió lo que tú sientes, porque estuvo y porque vio lo que tú viviste. Pero no solo que lo vio, sino que pagó por ello, se entregó por eso, y por eso no hay condenación. Y luego, ¿para quién? Para los que estamos en Él. Y por eso lo segundo es Dios en nosotros. Dios en nosotros. Sino que dice, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecar.
Entonces, la única diferencia, una pequeña, es que mientras tú y yo tomamos las decisiones incorrectas, Él siempre tomó la decisión correcta. Y por eso era nuestro mediador. Y por eso Él podía estar allí. Y entonces se hizo Dios por nosotros. Y eso fue lo que hizo. Por eso dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos. Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? A los que son padres. Imagínate por un momento que te dice, mira, dame a tu hijo. Dame a tu hijo, ese que amas profundamente. ¿Y para qué? Simple. Voy a mandarlo para que muera por un grupo de personas que no conocen. Eso es lo que quiero. Quiero agarrar a un hijo y llevarlo allá y llevarlo a una cruz y que muera por el pecado de todas esas personas. Y si tú eres padre, pero ya va. Y no puede ser del vecino. Ese se porta un poquito peor que el mío. No, el tuyo. Eso fue lo que hizo Dios. No escatimó a su propio Hijo. No escatimó a aquel que estuvo desde la creación del mundo. Yo quiero que puedas pensar en eso. Desde la creación de los cielos y de la tierra, Jesús estuvo con el Padre. Era la palabra que se enviaba para que las cosas empezaran a suceder. Y hubo un momento en el transcurrir de la humanidad en que Dios dice, tenemos que hacer un plan. He intentado muchas cosas para salvar esta humanidad, pero no he podido. No obedecen. Así que yo creo que el plan es que te enviemos a ti, hijo. Necesito que vayas y des tu vida por el rescate de ellos. ¿Sabes? Pero vas a tener que pasar algunas pruebas, las que ellos han pasado. Vas a tener que sentir lo que ellos han sentido. Y vas a tener que pagar por lo que ellos han hecho. Porque tú eres santo. Tú eres Dios poderoso. Tú eres el príncipe de paz. Y me imagino a Dios revelándole al profeta y dándole esa afirmación a Jesús para que 400 años después Él viniera con la convicción de lo que era y recordarse cada vez cuál era su propósito. Uno de los momentos de mayor dolor que leo y que veo es que es a Jesús en ese momento donde dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Para después, más adelante decir, hecho está, consumado fue. Era la recepción de tu dolor, tu pecado, mi dolor. Así que no importa cuántas veces pueda sentirme que estoy cansado, agotado, abatido. Incluso Él sintió la ausencia del Padre y también le dolió. Pero después dijo, hecho está. Y ganó. ¿Y sabes qué me encanta siempre de su presencia? Que siempre gana. ¿Y sabes qué sucede para nosotros, los llamados hijos de Dios?
que entonces siempre vamos a ganar. Nunca vamos a perder, nunca estamos derrotados. Siempre estamos ganando porque estamos con Él. Pero es cuando estamos en su presencia, es la presencia de Dios la que hace valiente a aquel que es débil. Es la presencia de Dios la que hace firme al que está temblando, al que siente que no tiene. Y es la presencia de Dios el que hace compañía a aquel que se siente solo. En esta Navidad, el mejor regalo no está debajo del árbol. El mejor regalo es estar en la presencia de nuestro Señor. ¿Cómo lo hacemos? Queremos darte una manera práctica. Créeme, lo primero que vas a necesitar es hacer un espacio, porque sé que estás muy full. Haz un espacio, necesitas intencionalidad. Prioriza que realmente esto es lo más importante. Priorízalo y ve a su presencia. Amigo, que tal vez es tu primera vez en este lugar y tú dices, ay Dios mío, ¿cómo es eso? Sencillo. Aparta un espacio, prioriza y ve a su presencia. ¿Cómo es ir a su presencia? Tú le dices, Señor, aquí estoy, en tu presencia. Háblame. Y ya, ten paz. Porque el príncipe de paz te dirá lo que tienes que hacer. Solamente necesitamos estar en su presencia. Aún en medio de todas las actividades, estar en su presencia es lo más importante que podemos hacer. Por eso es nuestro segundo regalo de estos 3 regalos de la Navidad. Y quiero orar para que el Señor nos dé esa sabiduría para poder conectarnos y estar en su presencia. Pero recuerda que la próxima semana vamos a cerrar nuestra serie. Vamos a estar a las 4 y a las 6 de la tarde. Vamos a seguir aquí conectados. Y va a ser nuestro tiempo. Pero quiero que esta semana podamos recibir este regalo de conectarnos y estar con Él. Permíteme orar para cerrar este tiempo. Padre, quiero darte gracias, mi Dios. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias porque sabemos que podemos ir a ti, Señor. Sabemos que tú eres príncipe de paz, que tú eres Dios poderoso, que tú eres Padre eterno. Gracias por regalarnos la eternidad, Señor. Gracias por tu sacrificio. Gracias por enviar a tu Hijo. Guárdanos y danos la sabiduría necesaria para aún en este tiempo poder estar conectados contigo. Yo te doy gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Familia, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.